Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara, de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time, y me encuentran en redes sociales como @ranafunk con FONK al final. Este es un nuevo episodio de Perdimos el Guión, con el cual tengo el gusto de hablar con un viejo amigo de Buenos Aires, el señor Leonardo Ferri, periodista y creador del libro Zapatillas, o para mis amigos mexicanos, los sneakers o el calzado. Así que nos cuenta anécdotas buenísimas de periodismo, de su trabajo, de su carrera y de este libro. Hablamos un poco de música, de cine y un par de cositas más, así que no se pierdan este episodio. Comencemos ahora mismo. Perdimos el Guión. Hola Leito, querido, ¿cómo estás? Rana, muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, me alegro mucho y lo dije estos días en las redes. Uno tiene la suerte a veces de entrevistar amigos y gente conocida y gente que conoce hace muchos años. En nuestro caso nos conocemos hace mucho y me da más placer porque veo también el crecimiento y lo que fueron haciendo, en este caso, bueno, lo que fuiste haciendo en tu vida. Así que hoy vamos a hablar de varias cosas, pero a ver si te acordás conmigo, Leito. Creo que nos conocimos aproximadamente un poquito después del año 2000 en una sala de ensayo en Buenos Aires, ¿no? Sí, yo no sé si nos conocimos en una sala de ensayo, pero sí me acuerdo que charlamos en un lugar que se llamaba Asbury Rock, sí, que quedaba en Flores, en una fecha que compartió Timmy O'Toole, que es tu banda, con Malas Juntas, que era una banda en la que tocaba yo, y que estaba Saibo, que es la banda de un amigo en común que teníamos, Pale. Donde ensayábamos, ¿no? Claro, que era el dueño de la sala de ensayo donde muchas veces caíamos a ensayar. Y sí, no sé, qué sé yo. Ahí charlamos no sé, de cómo sonaba. También tocaba de Senadores. Mirá el nombre que te tiré. Gran banda de esa época. Mirá el nombre que te tiré. Y sí, me acuerdo que era la primera vez que yo los veía en vivo y vos me dijiste, suenan bien estos pibes. Sí, la verdad que sí, y te diste media vuelta y te fuiste. Después alguna vez intercambiamos algo más. Una vez lo llevamos al Mono, a tu guitarrista con un amigo hasta la casa. Esas cosas que sucedían en las trasnoches de Buenos Aires, pre-Cromañón. Sí. Y después sí, nos cruzamos acá en las redes ya en otra versión, en mi caso alejada de la música por suerte, de la ejecución de la música, ¿no? Y sí, ya volcado en el periodismo y en las cosas que hago yo. Totalmente, y ahora vamos a entrar a hablar de eso, pero qué lindo que era ese ambiente y en esa época, que éramos, bueno, yo tenía en esa época 21, 22 años, creo que vos tenés un par de años menos. ¿Qué edad tenías más o menos ahí? Y yo ahora tengo 39. Sí, estabas ahí en los 16. Sí, andaba en los 13. No, por ahí, no. Sí, bueno, 22, sí, o 20, tal sí, cual. Sí, eran los 20 y pico. En esos días, ¿con qué soñabas? Porque, digo, y está bueno empezar con esto, porque es nuestro background. Nuestro background tiene mucho que ver con ser músico, con tocar, con ser rockero. No importa si después uno lo iba a llevar a un nivel profesional o no, pero ¿tenías esa idea o ya estaba muy claro que no te ibas a dedicar a eso y te ibas a dedicar a otra cosa? No, yo, me gustaba la música, todavía me gusta, pero conocía mis limitaciones. Me parece que la autocrítica es algo fundamental para hacer cualquier cosa. Y yo sabía que me gustaba y me quería dedicar a algo que esté relacionado con eso, pero no creía que desde tocar en una banda, desde ese lado no iba a ser. Entonces, claro, en un momento me puse a estudiar, o un poco autodidacta también, pero después ya más en una universidad, una carrera relacionada con la grabación de audio. Bien. Después no terminó siendo lo que yo esperaba. Y haberme preparado en eso me acercó un poco a la radio, y ahí a una radio en la que estuve, y eso me gustó. Entonces vi cómo laburaban periodistas y demás, y después terminé estudiando periodismo. Pero vino un poco, digamos, hay como un hilo conductor que va siempre desde lo que a uno le gusta. Me parece que
hoy en día es bastante más habitual, no digo que pase en todos los casos, pero es bastante más habitual encontrarse con gente que labura de lo que le gusta. Por ahí nuestros padres no hacían eso, laburaban de lo que les tocaba o de lo que podían o de lo que eligieron en ese momento y ahí se quedaban. Y hoy hay más como una búsqueda, que no se da en todos los casos, por supuesto, porque laburar de lo que a uno le gusta es muy difícil. Sí. Pero cada vez más gente puede hacerlo o al menos se las rebusca. Hay más herramientas también para hacerlo ahora que las que había antes. Sí, más información. Sí, estoy muy, muy de acuerdo. Creo que si bien en muchas cosas, creo que los chicos, ni siquiera los adolescentes de hoy, la van a tener mucho más difícil que nosotros. Creo que en ese sentido, creo que van a llegar con una idea más clara también de muchas cosas que quizás, como dijiste vos, ni nuestros papás obviamente no, y nosotros como que estuvimos en ese borde de me gusta esto, pero no sé, y el dinero, creo que hay mucho de eso que decís, pero bueno, me nombraste la radio. ¿La radio es lo primero que te mete y te inspira para estudiar periodismo o hay alguna otra cosa? Sí, definitivamente. Yo me pasaba las noches escuchando a Dolina. Los que escuchen esto acá en la Argentina van a saber de lo que les hablo. Sí. En Latinoamérica les puedo decir que es un programa que iba de 12 de la noche a 2 de la mañana, que ya lleva como 30 años en el aire, que se transmitía por radio, pero que se transmitía desde un bar o desde un teatro y que la gente lo iba a ver en vivo y había como una comunión entre oyentes y conductores muy especial. Escuchaba durante muchos años eso, durante buena parte de la adolescencia, y después enganché, no la época de oro, pero sí la época de plata de rock and pop. Claro, que para también la gente que escucha en México es una de las radios más importantes de la cultura del rock en los 80s y 90s. Sí, por eso. Quizás la época de oro, algunos te van a decir que los 80, yo la agarré en los 90 con un montón de programas, ahí descubrí a Lalo Mir, pero a mí me gustaba mucho la radio nocturna, porque tenía esa cuestión de no seguir los parámetros más comerciales, de depender de las listas de canciones bajadas por las compañías. Claro. Y me acuerdo que en ese momento me acerqué ahí a los conductores. En ese momento no estaba la Heavy Rock and Pop, sino que estaba Tiempos Violentos, que era el programa de heavy metal de la radio. Y fui y pedí unos consejos ahí para ver cómo podía acercarme o qué estudiar y demás. Y al poco tiempo me puse a estudiar y a prepararme para hacer eso. Pero digamos que esto del periodismo empezó siempre por la radio. Y lo más curioso es que yo llevo 10 años de periodismo y hace 2 que hago radio. O sea que, eso te iba a decir. Recién ahora le encontraste también la vuelta para meterte vos más de lleno en el mundo de la radio. Es que el camino es largo y yo empecé haciendo gráfica, periodismo gráfico y cada mundo tiene sus particularidades. Si vos te dedicas a la gráfica vas a conocer bien eso. Si te dedicas a la televisión vas a ver que la lógica de trabajo interna es completamente distinta. Y en la radio pasaba un poco eso. Pasa lo mismo en el mundo editorial. Si vos querés publicar un libro, medio que no vas a saber por dónde empezar. Y ese es raro el camino y cómo te vas metiendo por un lado o por otro, pero pasó eso que llevó un tiempo hasta que yo lo pude hacer. Trabajé en producción e hice cosas en radio antes, pero el llegar al micrófono como para decir algo también... Eso sí me llevó tiempo, y en parte por lo que te decía al principio, soy autocrítico y al principio yo no estaba preparado para ponerme delante de un micrófono y hablar, porque a veces tenés que encontrar sobre qué hablar, o querés hacer algo distinto, o no querés hacer lo mismo que hacen otros. Entonces, bueno, hasta que encontré el lugar fue un camino largo recorrido. Sí, totalmente. Ahora igual está bueno porque nombraste gráfica, que también trabajaste, ahora vamos a hablar de eso. Pero déjame preguntarte, Leo, antes, al día de hoy, en general, la profesión del periodista está mal pagada. En general está mal pagada, ¿no? Tenés que ser un periodista de mucho renombre y muchos trabajos. ¿Te daba miedo en ese momento tomar esa decisión y decir, bueno, vas a un trabajo que no va a ser fácil?
digamos, a nivel económico. El otro día le contaba a mi primo cuánto pagan hoy actualmente una nota y no lo podía creer. Nada. No lo podía creer. Sí, es una profesión mal paga. Lo que pasa es que cuando uno está estudiando, o al menos ahí cuando se recibe, uno idealiza mucho esa profesión para la que se está preparando, porque Claro. tenés expectativas, tenés sueños, tenés proyectos, imaginas cosas, ves a tus referentes y decís, bueno, estos tipos viven del periodismo, ¿cómo es que está tan mal pago? ¿Cómo es que no se puede? Y crees que ese profesor que te decía dedíquense a otra cosa, te lo decía más como un chiste que como otra cosa. En realidad es cierto que el periodismo es una profesión mal paga. Desconozco un poco cuál es el origen de todo eso, pero viene por múltiples lados. Creo que la precarización laboral, al menos acá en la Argentina, se ve en el periodismo, al igual que se ve en otras tareas. Y el gran problema está en que siempre hay alguien dispuesto a trabajar gratis. Mi mujer es psicóloga y está como institucionalizado que vos los primeros años de carrera los haces en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, siendo residente y sin cobrar por tu trabajo. Wow. Y es así y no hay cuestionamientos. O sea, sí se lo cuestiona uno mismo internamente, claro, pero no hay un cuestionamiento colectivo que sirva para cambiar eso. Y el periodismo hay un poco eso, está siempre el que te dice, ¿querés escribir algo? Sí, ¿cuánto pagás? No, a vos te sirve la exposición. Y no, a mí no me sirve la exposición, a mí me sirve cobrar por mi trabajo. No hay periodistas hoy que tengan un solo trabajo, es muy difícil. Yo de hecho soy periodista, pero también hago trabajos privados y consultorías y demás que hacen que esto, que digamos que yo diga que sí trabajo de lo que estudié y de lo que me preparé, pero esto de decir voy a una redacción y después vuelvo a mi casa y solamente eso, a lo mejor en algún momento existió, pero ya no va más. Sí, es muy difícil. Leito, ¿y te acordás cómo empezaste a poco a meterte profesionalmente en este mundo del periodismo? ¿Cómo te abriste las primeras puertas? ¿Cuáles fueron las mayores trabas que tuviste? Y quizás hoy todavía tenés esas trabas. Un día me llegó no sé cómo me llegó una gacetilla. Había un festival en Buenos Aires que se llamaba Puma Urban Art, que era sobre arte urbano, que proyectaban un documental sobre Banksy, el artista grafitero. Sí. Y a mí me pareció que estaba bueno, no sé exactamente por qué. Yo venía leyendo cómo eran los distintos suplementos de espectáculos de los distintos diarios de Argentina, como para saber, no son todos iguales, por más que todos te hablen de estrenos de cine o de series o de recitales y demás, todos tienen su propia voz. Y me pareció que esto iba bien con Página 12, que es uno de los diarios más importantes de acá de la Argentina, y me acuerdo que averigüé, no sé cómo, quién era el editor y le escribí por Facebook. Básicamente lo que dije fue: hola Eduardo, ¿qué tal? Vos no me conocés, pero yo tengo para hacer esta nota. Y creo que era una entrevista por mail o algo así. Y yo tenía que cerrarla así, digamos, él me tenía que confirmar al otro día si aceptaba hacer esa nota o no, si aceptaba dármela a mí. Y me dijo, bueno, sí, hagámosla. No son las condiciones ideales porque primero nos deberíamos conocer, pero hacela y después nos conocemos. Y ahí... Perdón, te interrumpo un segundo para también entender. Ya tu primer trabajo fue con redes sociales de por medio. O sea, usaste ya una herramienta de comunicación como Facebook. Sí. Año 2010, ponele, fue eso. Bien. Más o menos. Bien. Sí, le dije, lo contacté de esa manera. Y yo quiero creer que siempre va a haber del otro lado un editor dispuesto a responder. Porque si no, sería imposible. Responderle a un pibe novato que no conocía. Yo después lo que hice fue entregar una nota que a él le terminó gustando y que estaba bien escrita y que le sirvió. Y bueno, después propuse otra y la metodología del periodismo freelance
suele ser esa. Dentro de las múltiples áreas que tiene un diario o la prensa gráfica, puedes escribir sobre todo, pero dentro de espectáculos a mí me interesaban algunas cosas, música. Después, cuando se pusieron de moda las series y demás, también escribí sobre eso. Sí. Pero fui proponiendo siempre en línea con lo que me resultaba interesante a mí. A veces coincidía con lo que resultaba interesante para mi editor y a veces no. Me han rebotado más sumarios de los que me han aceptado en mi vida, estoy casi seguro de eso. Ajá. Pero la cuestión es seguir intentando. Una vez mi subeditor en el diario, que es Roque Casiero, me dijo algo que fue clave. Me dijo, no pensés en hacer una nota, pensá en temas. Bien. Y cuando vos pensás en temas tenés que unir conceptos, linkear una cosa con otra. Y ahí es cuando empezaron a surgir notas que a mí me resultan más interesantes hoy de leer. Yo puedo googlear alguna vieja nota de las que yo escribí y no todas, pero muchas de esas siguen siendo interesantes. Y justo te iba a preguntar eso, Leito. ¿Cómo lidias cuando no estás de acuerdo o cuando tu editor dice, no, yo tengo otra visión, esto no me gusta, o te quiero cambiar un texto? ¿Cómo lidia un periodista también con eso? Porque quieras o no, también es tu jefe y vos estás escribiendo para un medio que va a cierto determinado target. El editor ideal se toma tiempo para corregir la nota y explicarte, o al menos entablar un diálogo de por qué considera que algunas cosas van y otras cosas no van. Hoy es un poco complicado porque los medios digitales tienen que parir notas todo el tiempo y no hay mucho tiempo para dedicarle a determinados textos. Yo tuve editores que me dieron muchísima libertad para escribir lo que yo quería. Obviamente, a ver, uno también sabe cómo tiene que escribir para determinado medio. En Página 12 se escribían notas muy largas porque se pensaba más en el formato papel en ese momento que en el formato web. Hoy en día, que yo escribo casi en un 80% de cosas para la web, las notas tienen que ser más cortas, párrafos también más compactos. Sí. Cambió eso. Pero no he tenido, salvo 2 casos contados, no he tenido inconvenientes con editores que me cambiaran lo que yo escribía. Una vez me pasó que en una crónica de un show de Lenny Kravitz, me acuerdo, acá en Buenos Aires. ¿En Cancha de Boca fue? ¿O no, el de Boca no, creo que fue en Geva. Ahí está. Sí. Escribí algo que salió en la web y después en versión papel salió, pero totalmente cambiado. Y me calenté y digamos, mi reacción no fue buena, pero lo que habían hecho tampoco estaba bien. Pero repito, fueron casos contados, no tuve malas experiencias con editores. A veces, por ejemplo, ¿cuál fue la explicación de por qué te lo cambiaron? No tuve explicación, no. Creo que por eso también fue mi mala reacción. A veces, claro, lo más difícil con un editor es que te lea cuando vos le propones escribir una nota, o que se dedique esos 2 minutos de tiempo a leer eso y a interpretar si hay o no nota, o sea, a pensar si eso le sirve o no, y que te respondan un mail. Pero eso también es como, acá en la Argentina creo yo que es una constante la de no responder mails, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que en un momento, año 2015, dije, empezaban a transmitir el programa de Jimmy Fallon acá en la Argentina. Ajá. Y yo dije, este tipo hay que entrevistarlo, porque el programa estaba como en un momento de popularidad muy importante, él se estaba consolidando como un conductor, un showman. Sí.
Y yo dije, a este tipo hay que entrevistarlo, y empecé, le escribía hasta por Twitter, le escribía a la prensa de DirecTV acá en la Argentina, y le escribía a la prensa de la NBC. Y la prensa de la NBC te contestaba todos los mails. Y yo era un periodista de Argentina que estaba muy lejos, y los tipos me contestaban todos los mails. Entonces, me parece que cuando cada uno tiene la posibilidad de hacer su trabajo bien, todos trabajamos bien. Pero no siempre sucede. Perdimos el guión. Qué bueno que decís eso, porque trabajaste, trabajás en varios medios argentinos, estuviste, como dijiste varias veces en Página 12, La Nación, que son de los periódicos más leídos en Argentina, y también estuviste en las versiones locales de revistas como la Rolling Stone, Forbes, Playboy, etc. Leyendo las versiones locales y comparando el trabajo periodístico internacional, ¿ves diferencias primero a nivel profesional de los periodistas? Y ahora que me decís esto también del trato, ¿ves las diferencias? Hay todavía en Latinoamérica, tenemos esa cuestión también de tirarnos un poco menos, pero creo que también existen las diferencias todavía con los medios internacionales en este caso, y desde el periodismo y desde el trato con el periodismo. Sí, yo creo que lo que pasa es que a veces no terminamos de conocer la realidad de cómo se trabaja en Rolling Stone de Estados Unidos o en Rolling Stone de la Argentina. Yo tengo mi visión de cómo se trabaja en Rolling Stone de la Argentina porque pasé algunos años ahí, siempre como colaborador externo, nunca trabajando en la redacción, pero conocía al menos la mecánica de cómo funcionaba. Y esa visión idealizada de lo que hacía Cameron Crowe, de lo que mostraba Cameron Crowe en Casi Famosos, sería inaplicable hoy. En el contexto argentino, y yo creo que incluso en la versión norteamericana, pero porque hoy se trabaja mucho para lo inmediato. Claro. Hay un género de periodismo que a mí me gusta y que pude practicar en algunas oportunidades, que es el de la crónica periodística, que lleva muchísimo trabajo porque vos lees un montón, investigás un montón, haces mucho reporteo, hablas con una persona, con otra, todo para escribir una nota. Que, como decíamos recién, quizás no es de las notas, no es lo mejor pago, pero vos lo haces porque crees en esa historia, básicamente. Crees que tenés algo para contar. Y eso es un poco lo que hacía, lo que mostraba el personaje de Casi Famosos. Hoy en día, ese género tiene mucho prestigio en el mundo y hay como una especie, se dice, de auge de ese nuevo periodismo narrativo, pero lo que cuenta hoy en día en un medio de comunicación son los clics. Y cuando un editor te dice poneme un título con gancho o pensá en lo que llama la atención, ya viste, te condiciona tu trabajo de cierta forma, en que vos tenés que pensar en que eso que estás escribiendo tiene que tener impacto, porque si no no lo va a leer nadie. Y es un garrón, porque yo trato de no pensar en eso. La mayoría de las veces los títulos los dejo que los pongan los editores y hasta ahí llego. Pero es bastante complejo lidiar con la cuestión más de mercado, o con esta tiranía de los clics que manda en todos lados. Sí, y el muy famoso clickbait en estos últimos años, ¿no? De poner un título que así decís, ¿qué me quisiste decir con este título? Tal cual. ¿No? Tal cual. Leo, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser periodista? Lo mejor es... el periodismo te abre un montón de puertas o te hace llegar a lugares que vos no pensaste nunca que ibas a llegar. Y te interrumpo antes que sigas. ¿Cuál fue, porque me la dejas también picando, cuál fue el mejor lugar al que llegaste hasta ahora en tu carrera de periodista? No sé si uno solo, pero vos vas a entender por qué. No sé si fue el mejor, pero cuando yo viajé a Albuquerque dijiste todo. Al set de grabación de Better Call Saul, más allá de que fue casi por una casualidad que yo terminé viajando ahí, una vez que yo estuve ahí y estaba en un junket de prensa con periodistas de Australia, Alemania, México, Chile, Argentina y Canadá,
y te empiezan a pasar los actores que vos ves y que están súper dispuestos a eso, porque centralizan todas las entrevistas que va a haber por el estreno en ese día. Entonces los tipos no vienen de una maratón de entrevistas, tienen ese día para responder y están bien predispuestos, está, digamos, organizativamente está bien pensado. Y cuando además de todo eso pasa esto que te decía recién con la idea de escribir una crónica, tenés tiempo como para recorrer la ciudad, que no es ir a Nueva York o a Los Ángeles, que son ciudades que las ves en televisión. Acá, claro, Albuquerque lo conocíamos por Breaking Bad y lo que Breaking Bad te quería mostrar de la serie, de la ciudad. Entonces, yo fui, caminé, hablé con un conductor de Uber, digamos, hablé con el botones del hotel, digamos, todo eso fue como una especie de reporteo y de trabajo que terminó en una crónica de cómo era esa ciudad, cómo era una ciudad que, además de ser el lugar donde se desarrollaba la acción, era protagonista también de la historia. Ese fue una linda oportunidad, pero se resume casi a cualquier viaje de trabajo. Por suerte tuve oportunidades muy lindas como para viajar y conocer. Viajé a ver NBA 3 veces para escribir notas. Le di la mano a Manu Ginóbili, yo qué sé. Un día lo llamé a la casa a Slash para entrevistarlo y me dicen... lo podés llamar en 10 minutos porque fue a llevar a los chicos al colegio. Entonces, cuando te dicen eso, vos ya sabés que tenés el comienzo de la nota seguro. Sí, totalmente. Y entrevisté a, no sé, actores y músicos, sobre todo en una etapa que la verdad que me interesaba muchísimo. El otro día me acordé que hablé por teléfono con Joe Perry una vez. Y Joe Perry estaba de muy mal humor ese día. Y salió una nota pésima. ¿Viste cuando le tenés que arrancar las palabras a alguien y que... Sí, totalmente. Y no te responde nada? Bueno, le puse mucha onda para que quede algo más o menos digno de publicar. Y no sé, acá en la Argentina, a mí en la adolescencia me gustaba mucho Ataque 77 y en un momento estás ahí entrevistándolos y ellos responden tus preguntas. Claro, sí, el sueño hecho realidad. Por eso, ese es un poco... El cumplir el sueño del fan, sí, pero sin serlo. Profesional. Claro, porque de hecho hoy se usa mucho que el periodista se saque una foto para promocionar ese entrevistado en sus redes sociales y ganar seguidores y demás. Yo tengo muy pocas fotos con los que entrevisté, porque es como ir un poco a contramano, pero no quería que haya esa complicidad, ¿viste? Hubo casos muy particulares, pero, viste, no sé, un día estás ahí sentado con Josh Homme y el resto de los Queens of Stone Age y los tipos están charlando con vos y te dan una buena nota. Me ha hecho llegar a lugares y conocer personas que nunca hubiera pensado, la verdad. Y eso es una de las cosas más lindas. Lo peor es las condiciones de trabajo, creo. Creo que las malas condiciones de trabajo no es algo exclusivo del periodismo en la Argentina. Pero creo que la piloteás o compensás un poco todo eso porque estás haciendo lo que querés y lo que te gusta. Creo que a la larga el deseo es lo que te mueve, ¿viste? Lo que termina impulsando y es lo que te hace seguir. Me gustó eso, sí, totalmente. Creo que la compensación es justamente esa. Leito, cumpliste el sueño de muchos, que es el de sacar un libro, ¿no? Ahora vamos a hablar de zapatillas, historias de moda, deporte y consumo. Un libro que tuve la suerte de conseguir apenas me enteré que lo sacabas, no solo porque es un libro tuyo, de un conocido, un amigo, sino porque a mí también me gusta mucho el tema de las zapatillas. Para mis amigos mexicanos las zapatillas son los tenis o los sneakers, el calzado. Pero antes contame, porque sos un enfermo de las zapatillas, me fui enterando después por tus redes sociales de esto, más allá del libro. ¿Cuándo empezó primero esta obsesión por las zapas? Es que en realidad no empezó con las zapas el tema. Ni siquiera le diría obsesión. Una vez, creo que
en esto de pensar temas para notas, me empiezo a dar cuenta que en las vidrieras de los negocios de Buenos Aires estaba lleno de remeras rockeras. Sí. En marcas que no tenían nada que ver con rock, ¿no? No sé. La marca que sea que vos te imagines tenía remeras con fotos de Ramones, de Beatles, de lenguas de Rolling Stone, Sí. lo que sea. Es como de AC/DC y de Pink Floyd. Entonces yo en un momento digo, bueno, el rock es un excelente argumento de venta, es un pésimo momento para el rock, pero bueno para vender. Hago una nota al respecto y entrevisto a algunas marcas que yo consideraba que lo utilizaban así de una manera falsa, y me contacto con Converse, que me parecía que era una marca que lo utilizaba desde un lado un poco mucho más genuino que el resto. Bien. Es como que vos tenés que escribir sobre skate y vas a tener que hablar con Vans sí o sí. Claro. Entonces, bueno, hablo con ellos y es como que me acerco por primera vez a una marca de zapatillas, pero por otro tema. Y después ya en otro diario, incluso en La Nación, escribo sobre las licencias, esto de que, por ejemplo, siguiendo con Vans, tienen la licencia para sacar zapatillas con los Simpsons o con la NASA y demás. ¿Cómo funciona todo eso? Y después, en el medio de una nota, también me entero que hay coleccionistas de zapatillas y que por ahí se gastan todo el sueldo, toda su plata en comprar zapatillas. Y yo digo, ¿qué le pasa en la cabeza a una persona que gana 14 y se gasta 13 en zapatillas? Sí. Y ahí cuando empezás a hablar no parás. Y te enterás de cosas que vos no podés poner todo en una nota. Hay cosas que quedan afuera porque no tienen que ver con ese tema sobre el que estás escribiendo. Y me di cuenta que me quedaban cosas afuera y que a medida que iba preguntando o iba conociendo a las personas adecuadas, había más, y había más, y había más. Y yo propuse en ese momento hacer una sección fija sobre zapatillas en un diario. Cosa que me dijeron, no, pibe, tómatela. ¿Qué me estás diciendo? ¿Quién va a leer esto? ¿Quién va a leer eso? Por más que, ojo, en el exterior esas cosas existen. Sí. En la Argentina, no. Pero no porque no sea algo interesante, sino por cuestiones comerciales. Vos, hoy, si mencionás a una marca solamente en una nota, es algo que es considerado casi publicitario. Claro. Si mencionás a 4, no, digamos, no es algo adrede. Entonces dije, ¿de qué manera puedo llevar esta idea en la que yo confío y en la que yo creo que es buena y que nadie me moleste con cuestiones comerciales? Y era un libro. Ya había libros sobre zapatillas del exterior, yo en ese momento no había leído ninguno. Y digo, bueno, ¿cómo me meto en el mundo editorial? Lo que hablábamos al comienzo. Y empecé escribiéndole a la jefa de prensa de una editorial, que es la persona que yo conocía, y le digo, mira, tengo esta idea y estoy avanzando con esto. Creo que no había avanzado nada, pero yo le dije que estaba avanzando. Y mandé esa idea, la leyeron, otra vez, siempre tiene que haber alguien dispuesto a leer y dispuesto a interesarse en cosas que lleguen de gente desconocida. Y me dijeron, sí, dale, hagámoslo. Te vamos a pagar esto. Y el trabajo de las fotos, porque yo desde el vamos planteé que el libro tenía que tener fotos, porque a mí no me servía que mencionar a la Nike Tailwind, que es la primera zapatilla que tiene cámara de aire, si después la tengo que ir a googlear para saber de qué estoy hablando. Entonces yo sabía que tenía que tener fotos el libro. Me dijeron, el trabajo de las fotos lo vas a tener que hacer vos, porque no hay una estructura acá en la editorial como para hacerlo. Listo, lo hacemos. Y ahí también tenés que aprender a trabajar a largo plazo, porque para una nota vos trabajás y sale publicada como mucho un mes después de lo que le escribiste, si es para papel, en la web, en la semana o al otro día. Y acá tenías que trabajar y imponerte una metodología de trabajo para mínimo hablar de un año, ¿no? Que fue, digamos, el tiempo que me llevó a escribir el libro fue ese. Y Leito, ¿esas búsquedas de fotos las hiciste todas online o también tuviste que ir a lugares a buscar las zapatillas para sacarle fotos? No, las fotos tienen que tener licencia.
Fue porque también eso. la editorial me dijo, las fotos tienen que tener licencia y si va a aparecer una foto de Rana usando sus zapatillas, tenés que tener el permiso de Rana. Claro. Entonces yo no podía poner una foto de Marty McFly, porque iba a necesitar el permiso de Fox. Claro. Y entonces... Y de Universal. Claro, sí, y no me iban a dar bola. Claro. Entonces lo que hice fue contactarme con las marcas. Algunas las conocía, a otras no. Con algunas me costó más, con algunas me costó menos. Y pedirles foto de producto de lo que a mí me parecía que necesitaba en ese momento. Y digamos, el 90% de las fotos que yo necesitaba me las consiguieron. Tardaron un montón y fue bastante difícil. Porque en general las estructuras grandes de las marcas están acostumbradas para moverse con cierto tipo de pedidos. Si viene alguien descolgado a pedirme fotos de zapatillas que aparecieron hace 50 años, yo por ahí, ellos no las tienen. Claro. Entonces tenían que conseguirlas y aprobarlas y había un acuerdo de confidencialidad que tenían que firmar. Imagínate con firmas multinacionales, eso es un chino. Entonces llevó bastante tiempo eso. No, y además es todo ese trabajo que yo lo veo mucho en la crítica de la gente en las películas y en las series, no vamos a decir eso, cuando te dicen qué desastre esto, pero nadie jamás se pone a pensar en todo el trabajo que hay atrás de una producción así, y acá te lo comiste todo vos, además, el trabajo de las licencias, las marcas, las fotos, la aprobación, que te contesten, que te las manden, que funcionen. Sí. O sea, no solamente me senté a escribir un libro, en 3 meses lo saqué. No, porque escribir nunca es solamente sentarse a escribir. Claro. A mí el trabajo de sentarme a escribir muchas veces no es placentero, porque claro, tenés que ordenar toda la información que tenés en tu cabeza y que anotaste ahí en papelitos o de entrevistas que grabaste y que tuviste que desgrabar y tenés que insistir para que te respondan. Es bastante complicado. También de golpe hay un montón de puertas que se abren y, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de viajar a Boston, que es donde están las centrales de Converse y de New Balance. En realidad no viajé especialmente para eso, pero aproveché una invitación que me habían hecho para viajar a Nueva York por otra cuestión y dije, ¿puedo adelantar el pasaje 2 días y me voy 1 día y medio a Boston a hacer estas entrevistas? Sí. Y la gente de acá, de New Balance y de Converse, se recontrapuso las pilas para que yo pueda ir a la mañana a entrevistar gente en New Balance y a la tarde de ese mismo día para entrevistar gente en Converse, y a la noche yo ya me iba. O sea, a ese nivel de presión. De presión y estrés. Y de estrés te metes en un momento en otro país, habiendo viajado, ¿no? Y todo eso. Pero es súper divertido, qué sé yo. Yo, la verdad, tengo los mejores recuerdos. Lo único que lamento es haber estado tan poco tiempo en Boston, que me pareció que era una ciudad espectacular. Pero bueno, siempre se puede volver. Totalmente, sí, totalmente. En el libro, bueno, hablas no solo del nacimiento de algunas marcas, zapatillas en el deporte, en la moda, en los músicos, en películas. ¿Le prestabas atención a estas cosas? Por ejemplo, ¿veías una película antes del libro y veías qué zapatillas usaban? ¿O ahora, obviamente, después de esto, ya todo el tiempo estás mirando los jugadores de fútbol qué zapatillas usan, las películas, en los videos? Le prestaba atención, pero creo que con una mirada un poco más inocente. Y también le prestaba atención quizás a las referencias más obligadas y no tanto a todas. Hay varios ejemplos. Obviamente el de Volver al Futuro es obligado. También le prestaba atención a la zapatilla, como Rocky corría con Converse All Star, ¿no? Sin romperse los pies. Claro. ¿Cómo no se rompe los tobillos? Pero después, claro, por ejemplo, el caso de Rocky es muy lindo porque él en la primera película usaba eso y en la segunda ya seguía usando Converse, pero en la tercera ya usaba Nike y en la cuarta usaba Adidas. Entonces vas llegando y vas buscando información y te enterás de por qué en la cuarta ya usaba Adidas y no las otras, y es porque se había hecho amigo del jefe de promociones y entretenimiento de ese momento de Adidas, que fue el tipo que
además le organizó su casamiento con Brigitte Nielsen. Ese tipo es un italiano que yo un día lo busco en LinkedIn, volviendo a las redes, y lo entrevisto para el libro. Entonces, cuando sabés hacia dónde dirigir la información y tenés ganas de ser insistente, yo digo que las cosas llegan. Sí. No llegan sin poco esfuerzo. Es bastante complicado, pero llegan. Y tenés que tener el objetivo ahí en vista, porque también a mí me pasó durante ese año de laburo que también dejé el resto de las cosas. Ese año yo casi no escribí para el diario. Claro. Digamos, tenés que tener el foco bien puesto y concentrarte, porque si no, escribir un libro puede ser bastante doloroso, por decirlo de una manera elegante. Sí, totalmente. Leito, ¿sentís que le faltó algo a este libro o le hubieras querido agregar algo que quizás en una segunda edición podría salir? Lo que me faltó de ese libro fue algo que conseguí en 2020, el año pasado. Yo quería saber quién, cuando estaba leyendo sobre la Superstar, en este caso, quería saber quién la había diseñado, porque hoy es bastante común que las mismas marcas te vendan la historia de tal o cual zapatilla fue diseñada por tal o cual diseñador. Algunos diseñadores incluso son conocidos. Podemos ir al caso extremo de Kanye West. Vos sabés que las Yeezy de Adidas son de Kanye West. Claro. Pero la Superstar era una zapatilla que tenía una parva de años, había sido lanzada en el año 69 y estaba ahí. Nadie sabía de dónde había salido. Y un día me contacto con un inglés que escribió un libro sobre zapatillas que se llama Golden Kicks, que es muy interesante, y él tenía ese dato y me lo compartió y me contactó con el tipo que había diseñado las Superstar, que es una de las 10 zapatillas más emblemáticas de la historia. Todos tuvimos una Superstar, todos sabemos de cuál hablamos cuando hablamos de Superstar. Entonces hablo con este señor y sale la entrevista en febrero o marzo del año pasado en la revista de La Nación, que esa entrevista es como el apéndice del libro. A mí lo que más me gusta del libro, viéndolo un poco a la distancia, no son las historias así como particulares que yo cuento sobre cosas que venía observando desde hace tiempo o que aprendí ahí en el libro. A mí lo que me parece que la virtud que tiene el libro es la manera que a mí se me ocurrió para organizar la información, que utiliza a las zapatillas como una especie de hilo conductor para hablar sobre historia, para hablar sobre deportes, sobre diseño, sobre moda, sobre cultura pop y demás. A veces incluso pareciera que estás hablando de zapatillas sin hablar exclusivamente de zapatillas, porque estás hablando de música y del fanatismo de Noel Gallagher con Adidas, o de cómo hizo Axl Rose para en el año 91, sin ser negro ni hip hopero ni nada de eso que te dicen ahora que tiene que ver con las zapatillas, para tener unas Converse customizadas con su nombre y que solamente las tuvo él porque no salieron a la venta. Entonces, sí, en la lengüeta dicen Axl, ¿no? Sí. Exacto. ¿Y por qué Kurt Cobain usaba las Converse que usaba? Y no sé, ¿viste? ¿Y qué usaba Flia en algún caso? Me acuerdo, vos que me preguntabas si yo miraba las zapatillas, no sé por qué me acuerdo que en ese recital de los Red Hot Chili Peppers en Vélez, ese día del diluvio, sí, Anthony Kiedis usaba Puma. No sé por qué, pero tenía zapatillas y creo que algo de ropa también. A veces existen esos acuerdos, ¿viste? Medio esporádicos. Hay bandas que fueron cambiando de marca, como Korn, por ejemplo, que usaba Adidas, usaba Pony, usaba... Hasta le hizo la canción, Puma, Adidas, claro. ¿No? Por eso, fueron mutando de marca. ¿Viste? Hay cosas que te vas enterando en el camino. No, está buenísimo. Y bueno, ¿y te pusiste a coleccionar? ¿Cuántos pares tenés ahora? Para no explicar tanto, podríamos decir que sí, me puse a coleccionar, pero no es una colección lo que yo tengo. Porque yo tengo zapatillas y las uso.
No las tengo Bien. ahí para exhibir. Para exhibir. Digamos, tengo ahí un par exhibidos que son porque no las uso, porque me parece linda, pero es amarillo fosforescente y yo no uso zapatillas de ese color. Entonces, las tengo ahí porque me las regalaron y porque es una edición limitada y las tengo. Pero en general, yo soy bastante clásico a la hora de comprar y uso los colores que uso siempre. No me compro nada por el hecho de coleccionar, de hacer más grande una colección. Una colección en general tiene un objetivo, tiene cierta línea estética o cierta línea que tiene que ver con la conveniencia económica de comprar hoy para revender mañana. No, yo compro para usar y soy bastante clásico en realidad con mis gustos. No tengo cosas demasiado raras. Está muy bien. Tengo 60, vos me preguntaste cuántos. Eso sí. Como 60 por ahí. Es una barbaridad. ¿Dónde las tenés? Hay un mueble que me hizo un amigo, uno de mis mejores amigos es carpintero, el cantante de Malas Juntas, justamente. Bien, muy bien. Y están ahí puestas y sí, igualmente a veces le doy a mi viejo algún par, le doy a algún amigo, digamos, distribuyo porque no tiene sentido acumular y son cosas que ocupan mucho espacio. Sí, totalmente. Leito, al principio hablamos un poco de música. Yo te considero un rockero. Sos una persona rockera. No importa si tocas en una banda o no. Sos un tipo rockero que hizo música, que le gusta mucho la música. ¿Cómo ves el estado actual del rock en general? Desde el desarrollo o el crecimiento difícil que creo que cada vez tienen las bandas un camino mucho más difícil. Inclusive nosotros en nuestra época la teníamos difícil, creo que ahora es más difícil todavía. Y esta pérdida de interés que hay en las nuevas generaciones respecto al rock como género musical. Sí. ¿Qué pensás en estos tiempos que está pasando con todo esto? Ante todo, yo creo que me gusta el rock, pero no soy rockero, pero es un tecnicismo. Ok. No es un buen momento para el rock. Creo que una de las 2 veces que hablé con Slash, yo le pregunté algo relacionado con eso. O sea, cómo seguir haciendo rock en un momento en el que el rock no es importante. Y él me decía, el peor lugar que tiene el rock para estar hoy es en una compañía discográfica. Por eso es que él tenía su propio sello. ¿Qué sé yo? Yo creo que hay etapas en las que las modas van yendo para un lado y para el otro. A comienzos de los años de la década del 2000, el rock se puso de moda de nuevo con los Strokes. Sí. Está bien, no había dejado de estar de moda tanto como ahora, quizás, ¿no? Sí. Pero hay algo más allá del género que a mí me preocupa, o que, no es que me preocupa, pero que lo observo, y es que el poco desarrollo que hay para los artistas, comparado con otra época, por supuesto. No estoy tan atrás de todas las noticias de música, pero veo que hoy, el otro día me llegó una gacetilla de una compañía discográfica promocionando. No era una gacetilla, era un aviso en la radio, que en vez de decir que salió un nuevo disco de Foo Fighters, había salido una nueva canción. Un single adelanto. Yo dije, wow, a este nivel de inmediatez hemos llegado que estamos promocionando un single que encima no era de los mejores singles de la banda, pero ni por asomo, y tenía promociones en la radio. Y me parece que eso pasa en general. Hoy es mucho más fácil darte a conocer porque las plataformas digitales hacen que vos puedas subir tu música de una manera mucho más fácil que cuando yo tocaba, por ejemplo. Cuando yo tocaba, claro, no, y grabamos, distribuíamos un CD y por ahí estaba en ese momento un MySpace como para compartirlo, pero no era tan fácil. No. Y eso es muy a favor, pero también hay cosas que salen y que, no sé, o no tienen producción, o sonar mal hoy es medio raro. Es medio raro que una banda suene mal, pero... Tenés que tocar mal para sonar mal. Sí, probablemente. Pero
pero puntualmente con el rock creo que hay ciclos. O al menos quiero pensar que hay ciclos y que... igualmente ahora, mientras te estoy respondiendo, pienso que algo como... Hace unos años estuvo muy de moda solamente el reggaetón, ¿no? Y Shakira hacía reggaetón y todos. Ahora está... Sí. De moda todo lo que es el trap, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con rimas, por sintetizarlo de alguna manera. Y me parece que hay algunos artistas que se acercan un poco más al rock como género desde ese lado. No me pasaba con el reggaetón. El reggaetón no se acercaba al rock de ninguna manera. Claro, te entiendo. Y qué sé yo, a lo mejor hay un ciclo. Siempre depende depende mucho del negocio, porque la música y en realidad todo es un negocio. Sí. Y de qué mande en ese momento y qué es lo que vende en ese momento, y de los focus groups que se armen y de qué digan los adolescentes de tal época que les gusta, porque siempre el target para vender ropa, zapatillas, música o series, el target siempre son los adolescentes, la generación Z, por decirlo de alguna manera. Y claro, en algún momento quizás vuelva a aparecer el rock. Quizás haya un adolescente que consumió la misma música que consumía su papá y que, por más que sea un rock viejo, vuelva a estar de moda. O tal vez pase que se muera algunos de nuestros ídolos y que por eso se ponga de moda, que fue lo que pasó en los 90, Rana. Quienes escuchamos Queen en los 90 fue porque se murió Freddie Mercury. No veníamos escuchando Queen desde antes. Totalmente, sí. Y Queen era una banda que se había separado 5 años antes, o ponele algo así, antes de que se muera Freddie Mercury. Entonces era una banda inactiva, pero que de golpe tuvo un pico de popularidad tremendo y que la conocimos de esa manera. Quiero pensar que pueden pasar esas cosas todavía. No quiero que se muera nadie, ninguno de mis ídolos, por favor. Por favor, sí. No estoy dispuesto a soportar eso. Sí. Necesitamos un nuevo Cobain, me parece. ¿Quién sabe? Puede ser. Leito, te voy a hacer un par de preguntas como rápidas, pero me las podés contestar desde el lado profesional o del lado personal, como te quede más cómodo. Bueno, vamos a hacer de las dos, así la gente adivina si esto es profesional o si es personal. Dale, me gusta. ¿Cuál considerás hasta el momento tu más grande logro? ¿Mi mayor logro? Sí. Poder trabajar de lo que me gusta. Muy bien. ¿Qué talento, Leito, que no tenés te gustaría tener? El de no procrastinar mi trabajo. Me gustaría trabajar un poquito más cómodo. Muy bien. ¿Qué te criticarías a vos mismo? Me critico todo el tiempo todo lo que hago. Por suerte, mejor que sea autocrítico. Me guardo para mí qué cosas. Muy bien. Y vamos con las dos últimas. ¿A qué aspiras en tu carrera y en tu vida? En mi carrera, pues, poder seguir contando las cosas que me interesa contar. Poder vivir del trabajo, o al menos no tener que tener varios trabajos para vivir. Y la segunda parte, ¿cómo era? Y en tu vida, digamos, personal. Vivir tranquilo. Pero creo que eso tiene que ver mucho con cómo es la Argentina. Me gustaría que sea todo un poquito más estable, no tan a los altos. Está muy bien. Leo, a todos, para cerrar, le hago una pregunta que es 2 películas y 2 series que todo el mundo debería ver, pero te quiero agregar una más. Aparte de esas 2, que me digas 2 pares de zapatillas que todo el mundo debería tener. Bueno, 2 películas que todo el mundo debería ver. Te voy a decir una. A ver, vamos a decir algo obvio como Rocky, por ejemplo. Me parece que todo el mundo debería ver Rocky. Pero muy bien, creo que nadie hasta el momento me la dijo, así que no es tan obvio y me encanta que digas Rocky porque es una de mis favoritas. Es que es como una película un poco menospreciada en algunos sentidos. Sylvester Stallone es un artista un poco menospreciado.
Y de hecho la escribe él. Claro. Y otra película que todo el mundo debería ver, va a ser rarísimo, pero es la que se me ocurre ahora, es Devil's Wears Prada. Muy bien. Que es El Diablo Viste a la Moda, se la tituló acá en la Argentina. Sí. Es una película impecable. Que tiene bajo puntaje en IMDb, pero no hay que dejarse llevar por eso. No, nada, totalmente. 2 series. Y a vos y a mí nos gusta mucho Better Call Saul. Sí. Me parece que no logró nunca la popularidad de Breaking Bad, pero artísticamente está a la par o un poco más arriba. Yo para mí ya la superó, pero bueno, digo, eso es un tema que podemos debatir también en algún momento, pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Y otra serie. Mira, ahora estoy viendo This Is Us. Muy bien, estás llorando todos los días entonces. Es tremendo cómo con cosas muy cotidianas te arman una historia tan perfecta. El diseño de producción de esa serie, las actuaciones y el guión, por supuesto, me parecen impecables. De lo mejor que vi, y yo no la empecé a ver con muchas expectativas, ¿viste? Dije, esto debe ser una serie para que la vea Nati, mi mujer, pero no, la verdad que la estamos compartiendo y nos pega cada cachetazo a ese, que son tremendos. Y zapatillas que todo el mundo debería tener. No voy a decir un modelo, me parece que todo el mundo debería tener una zapatilla con Boost, que creo yo que hoy es lo más cómodo que hay para correr o para estar en tu casa o cuando no corres. Me parece que cualquier suela con Boost, que es una tecnología que tiene Adidas, tenés que tener. Bien. Al menos una. Está bueno eso, es un buen tip, de hecho. Sí, me parece que es una tecnología pensada para calzado de running, pero que se aplica a usos mucho más casuales, de zapatillas de moda incluso. Muy bien. Muy cómodo. Y vamos hacia el otro lado, hacia el de la incomodidad. Unas Chuck Taylor todo el mundo tiene que tener. Muy bien, me encantó, buenísimo. Leito, bueno, la verdad que un placer charlar, pudimos hablar de todo, sobre todo lo importante era hablar de tu carrera, de tu vida y todo lo que estás haciendo. Y nada, creo que se te vienen muchísimas cosas increíbles. Espero que hayas disfrutado de la charla, amigo. Sí, por supuesto, porque hacía mucho que no hablábamos, en principio, y segundo porque, bueno, hablar del laburo y de las cosas que a uno le gustan siempre es mucho más placentero que hablar de las cosas que no. Totalmente. Leito, te mando un abrazo fuerte desde acá de Ciudad de México hasta Buenos Aires. Mi plan es estar este año allá. Veremos qué pasa con la pandemia, pero bueno, lamentablemente no pude ir justamente por eso el año pasado. Tengo muchas ganas de ir y ojalá que nos sentemos a comer una buena porción de musa. Dale, te invito. Yo la estoy haciendo acá en casa ahora. Buenísimo. Leito, te mando un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes, donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.